Llegamos a la última sesión del día. Quiero arrancar por felicitar a Javier y a todo el equipo, quienes han organizado un gran evento. La mañana ha sido llena de buenas ideas y de buena forma de ver los aportes que tenemos como banca de desarrollo y como país en general para apoyar lo que se nos viene en el futuro. Aquí, esta última sesión, vamos a tocar el tema de desarrollo y equidad de género. Entonces ya vamos a aterrizar en una cosa más concreta o más focalizada alrededor de un tema muy particular que es justamente la equidad de género. Y para esto, pues tenemos dos grandes panelistas. Y vamos a tener la visión desde el empresariado y desde la banca como para poder enfrentar o tener la visión de cómo es que enfrentamos la equidad de género en Colombia. Aquí lo que yo antes de arrancar quisiera dar un poquito de contexto. La equidad de género es y aquí alguno de los panelistas anteriores lo mencionó, es un tema de los objetivos de desarrollo sostenible, lo mencionó César en su participación anterior, y pues en ese sentido, no solamente es un derecho fundamental, sino que también, y así lo expresa los objetivos de desarrollo sostenible, la equidad de género es fundamental para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Se han hecho avances. Ustedes, pues todo el mundo ha reconocido que hay avances, hay más niñas escolarizadas, hay menos matrimonios precoces, hay más mujeres en los cargos públicos de importancia y en posiciones de liderazgo, hay leyes que ayudan a fomentar la igualdad de género. Pero realmente todavía estamos muy lejos de llegar a un punto en que uno diga, pues este tema ya no tenemos que hablar de él. Y en medio de esto, en medio de los avances y en medio de que ahí vamos avanzando, resulta que nos cayó la pandemia. Y la pandemia en realidad lo que nos dicen es que efectivamente de alguna manera echamos fue para atrás, no solamente no seguimos avanzando sino que echamos para atrás y esto es muy grave y nos pone en un dilema como sociedad muy importante y en ese sentido digamos es muy importante este panel en particular y con los dos panelistas que tenemos ahorita. Entonces quiero arrancar con Silvia, que Silvia nos trae algunas cifras alrededor de este tema. El tema de lo que ha sido la pandemia y la equidad de género. Entonces, Silvia, por favor. Gracias, María Inés. Pues primero, de verdad, felicitaciones, 30 años de Banco del DEX, increíble lo que se ha logrado en este tiempo y qué rico poder estar en este panel, pues con estos compañeros de panel. Me siento súper honrada y sobre todo hablando de este tema. Como ustedes saben, pues hace poco dejé la presidencia de Terpel y una de las razones o digamos de lo que me movió era poder trabajar en esto precisamente por lo que dice María Inés, la importancia que tiene hablar. Únicamente hablando creamos un montón de conciencia alrededor de un tema tan importante y por eso quiero empezar María Inés, diciendo que estoy convencida de que todo lo que se haga en términos de mejora en la equidad de género es bueno para la economía y es bueno para la sociedad. Entonces, debemos pararle bolas a este tema y no tratarlo como un tema solamente como de justicia o de ayudarle a las mujeres, no tiene ese fondo, el fondo es, ahorita Mario hablaba de la importancia de crecer el PIB, bueno, este punto de equidad de género tiene mucho con el tema de crecer el PIB. Y ya volviendo al tema específico de la pandemia y el impacto de la pandemia sobre las mujeres, quiero decirles que estudios, que ya pues llevamos más de un año en el tema de la pandemia, ya estudios a nivel mundial muestran que el trabajo de las mujeres es 2 veces lo vulnerable que es el trabajo de los hombres, es decir, las pérdidas es 1.8 lo que son las pérdidas de empleo femenino, lo que son las pérdidas de empleo masculino. Entonces,
¿Y cómo miramos eso? Si uno ve las cifras, las mujeres representamos el 36% de los trabajos en el mundo y representamos el 54% de los empleos perdidos por la pandemia. Esto ya lo muestran estudios de McKinsey, es impresionante, o sea, la cantidad de empleos que se han perdido es mayormente de las mujeres. Y lo importante es ver por qué. ¿Por qué las mujeres somos más vulnerables o por qué nuestro trabajo es más vulnerable en épocas de crisis? Y vamos a empezar con estadísticas, como dice María Inés. Entonces, el primero es que yo no sé si ustedes saben, pero las mujeres representamos el 75% en promedio en el mundo, pero hay lugares donde representamos el 90 o el 95% del cuidado del hogar. Entonces, ese cuidado que además no es remunerado. Entonces, la primera razón es el tema de la dedicación de las mujeres a cuidar a sus hijos, a cuidar a los viejitos, a limpiar, a cocinar, a todas esas labores que histórica y culturalmente se han adjudicado a las mujeres. Lo segundo, que es muy importante, es el tema que yo llamo la generización de los trabajos. Y es que hay sectores como el sector de la hotelería, el sector de las cafeterías, el sector del comercio minorista, donde están las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque ahí se requiere menos educación formal, entonces es más fácil que las mujeres accedamos a ese tipo de trabajo. Y ese es el trabajo que más se ha afectado con el tema de la pandemia. Entonces, más de como el 55% del trabajo en esos sectores está representado por las mujeres. ¿Cuál es el tercero? Son cuatro temas. El tercero es todo el emprendimiento femenino. Y aquí tiene mucho que ver, y yo ahorita me encanta estar con Juan Carlos en este panel porque yo creo que él ha hecho mucho en ese sentido, es el tema del emprendimiento femenino que tiene que ver con la inclusión financiera y que en todos los temas de digitalización. Ahorita Margarita hablaba de lo importante que es la digitalización en la inclusión financiera. Bueno, las mujeres, gran parte de las mujeres estamos por fuera de esa capacitación en temas digitales, todo esto que se habla de las carreras STEM, estamos por fuera, porque desde chiquitas nos han enseñado que ese no es un tema de mujeres. Entonces, ese es el tercer tema. Y el cuarto tema es increíble, pero estudios han demostrado que hombres y mujeres, porque no solo hombres, cuando les preguntan en un hogar, alguien tiene que quedarse cuidando la casa y el otro tiene que dejar, en ese caso, dejar su trabajo. Una de cada 6 personas, hombres y mujeres, responden así el hombre se gane menos que la mujer debe dejar el trabajo. Entonces, cuando es 1 de 6 y estamos en la disyuntiva de quién debe dejar el trabajo, obviamente pues son las mujeres las que dejan el trabajo y por eso estamos afectados de esta forma tan grande. Yo creo, ya se me acabó el tiempo, pero después seguimos hablando de este hilo conductor porque me parece fundamental. Muchas gracias, Silvia. Yo creo que nos da un contexto importantísimo para arrancar esta discusión y quiero preguntarte, Juan Carlos, exactamente lo que acaba de mencionar Silvia. Dentro de este mundo en que las mujeres de alguna manera van quedando excluidas, ¿cómo desde el punto de vista de la banca se puede pensar en el financiamiento del emprendimiento, en el enfoque de género para que las mujeres puedan acceder a financiamiento y a servicios financieros? Gracias, María Inés, un gusto compartir esta conversación contigo, con Silvia, con todos los que nos acompañan hoy de manera virtual y todos los que están presentes. A Bancoldex una felicitación muy especial en sus 30 años. Coincidencialmente llevo 30 años en la banca y en mis inicios
tramitaba lo que en ese momento eran créditos de Proexpo, hoy Bancoldex, o sea que tengo recuerdos del origen de todo esto, así que muchas felicitaciones a Javier y gracias por la invitación. Marinés, ese punto es fundamental y lo primero que tenemos que reconocer es que aquí hay un tema social profundo. Es un tema cultural que hemos construido y que en algunas culturas tiene unas connotaciones y en otras otras, pero que ha llevado a excluir en muchos casos a las mujeres o a no darles iguales oportunidades. Y que eso ha generado estas vulnerabilidades que hablaba Silvia, la fragilidad, los temas culturales sobre el cuidado del hogar. Pero si lo llevamos entonces eso al tema económico, se traduce en que las mujeres han tenido menos oportunidades y tienen menos opciones. Y nosotros, ¿qué hemos visto desde la banca? Que no basta con tener, por ejemplo, líneas de crédito para emprendedores, con igualdad de acceso, porque hay igualdad de acceso. Y uno diría, bueno, si la demografía es 52% mujeres, 50 hombres, pues el crédito se debería comportar de manera similar, pero resulta que no, porque hay esos temas culturales detrás que hace que la representación de las mujeres en ese acceso a posibilidades para poder tener una actividad económica son muy bajas, hasta el 10% en comparación con los hombres, o sea, 10% de mujeres acceden a financiamiento es una cosa dramática. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Reconocer esa realidad y crear, por ejemplo, líneas especiales solo para mujeres, con direccionamiento a mujeres, de tal manera que entiendan y sean conscientes de esa realidad para poder direccionar y generar oportunidad dirigida. Es un poco en otro campo el tema de cuotas, aquí también es tener cuotas de crédito dirigidas a mujeres para poder cerrar las brechas, porque si tú mantienes el acceso como lo tenemos tradicionalmente, no vas a cerrar la brecha nunca, porque es un tema que tienes que empujar en el cierre de ese tema cultural y poder hacerlo visible y consciente. Y lo otro que hemos encontrado es que no basta solamente con financiamiento, tienes que acompañar con formación, con conocimiento, con algo más que solamente el financiamiento, y también entender que hay realidades que tenemos que apoyar, ayudar y entender. Las mujeres tienen una propensión al riesgo menor que los hombres, por lo tanto su aproximación, por ejemplo, al financiamiento es distinto. Y eso hay que entenderlo desde los procesos de crédito y hay que entenderlo. Tienes que dar una información probablemente distinta, más información, más cercana, entender, tener un comportamiento. Es un proceso, pero hay que hacerlo si nosotros queremos cerrar la brecha y poder capturar esa oportunidad económica, porque no es solamente un tema social, no es solamente un tema de justicia, Silvia lo decía con números, es un tema de oportunidad de crecimiento económico que tenemos que capitalizar y por lo tanto tenemos que ayudar a cerrar. Perdón. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que exactamente estás llamando la atención sobre ese tema. Digamos, esto no es un tema de como aquí están abiertas las puertas para todo el que quiera venir, sino que es que el que quiera entrar, entre, y pues no sabemos si el que entra es un hombre o una mujer. Efectivamente, sí hay que hacer un esfuerzo. Yo quisiera, Silvia, que si tienen más cifras para compartir, pues súper bienvenidas, pero también quisiera como desde tu experiencia de empresarial que nos contaras como uno qué puede hacer, o sea, desde el punto de vista empresarial, qué se puede hacer, así como Juan Carlos nos estaba contando ahorita, que ahorita vamos a profundizar sobre eso, ¿qué se puede hacer, digamos, desde el punto de vista empresarial? No sé si a nivel de gran empresa o al nivel de pequeña empresa, de pymes, ¿cómo lo ves tú? Gracias, Marines. Yo quiero dar una cifra para empezar esto que a mí me ha impresionado mucho. Marines empezó hablando sobre cómo durante mucho tiempo se había mejorado este tema de la equidad de género en términos laborales.
y lo que hemos analizado es que sí, efectivamente había ido mejorando, pero como desde el 2016 creo se había medio estancado. Ahorita lo que pasa es que se cayó de tajo con el tema de la pandemia, pero se había parado, y lo que muestran, no sé, creo que es el Banco Mundial, la ONU, no estoy segura, pero dice que tardaríamos, si no hacemos cosas diferentes a las que estamos haciendo, y esto era un dato de antes de la pandemia, no de ahorita, duraríamos 267 años en lograr realmente que hubiera una equidad de género en el mundo laboral. Imagínense la tarea que ahora tenemos. Y hablando de cosas como el PIB, me da miedo decir esta cifra porque solo los banqueros entienden esta cifra, pero el otro día leía que si seguimos como estamos en el 2030, el mundo estará perdiendo $1 trillón en esos 10 años solo por este efecto de la pandemia. Entonces, en términos de crecimiento económico es increíble, pero en términos de las empresas, María Inés, también. O sea, todo el mundo dice, no, es que esto es para ayudarle a las mujeres. No, hay estudios que demuestran que las empresas que están en el quintil más alto de mediciones de equidad de género tienen un 25% más de probabilidad de aumentar sus rentabilidades frente a las que están en los quintiles inferiores. Entonces, este es un tema de rentabilidad, de productividad, de eficiencia. Las compañías que no están en el tema de equidad de género pierden una cantidad de características que históricamente se han adjudicado a las mujeres, que son el tema de la flexibilidad, el tema de la resiliencia, el tema de la capacidad de empatizar. En estos momentos de crisis, por ejemplo, esas son características súper especiales para el tema de las mujeres. Y tú me preguntas entonces, ¿qué hacer? Pues como uno hace en todas las compañías, lo primero que uno tiene que hacer es un diagnóstico, porque sin diagnóstico lo que hacemos son tiros al aire que no nos sirven para nada. Y yo creo que ya tenemos bastante diagnosticado estas 4 cosas de las que les hablé ahorita, son las razones por las cuales hemos perdido más trabajo las mujeres que los hombres. Entonces hay que coger esas 4 y atacarlas. Puede que no sean las únicas, puede que haya muchas más, pero por lo menos las que tenemos identificadas hay que hacerlas. Y la primera, como les dije, que es dramático, es el tema de los cuidados del hogar no remunerados. Yo creo que las empresas, aquí hay mucho que uno le puede pedir al gobierno, pero uno no tiene que estar esperando que el gobierno le dé cosas. Yo creo que nosotros podemos hacer cosas. Las empresas pueden empezar, por ejemplo, a financiar guarderías, sitios donde estén los niños y que no se tengan que cuidar y las mujeres tengan que irse a cuidarlos. Pagar mejor todo el tema de cuidado del hogar. No se paga mínimo, y eso es cuando se paga a las empleadas de servicio, a las enfermeras, a toda esta gente que está ahí, hay que pagarle bien y no le estamos pagando bien. Y hay que hacer muchos cambios dentro de las empresas, por ejemplo el tema de empleos flexibles, de empleos no de tiempo completo, todo el tema en el cambio en las políticas de evaluación y promoción de las mujeres y de los hombres. Hay que quitar una cantidad de cosas que se disfrazan como beneficios de las mujeres y lo que hacen es aumentar el costo del empleo de las mujeres, como las licencias de maternidad, como el tema de pensiones, como así que las mujeres se pensionan antes. Son muchos años que tienen sin ganar ingresos. La mayoría de las mujeres que les preguntan si se quieren pensionar a los 57, no, los hombres tienen más años hasta los 62. Que realmente haya una equidad en las políticas y que sea decisión de hombres y mujeres aceptar y como balancear ese punto. En el tema de inclusión financiera y digital, que era el otro punto, y yo quiero mencionar, yo no sé si Juan Carlos luego me va a regañar, pero hay unas cosas increíbles que han hecho en Bancolombia que a mí me aterran, que hemos hecho, pero por ejemplo, no es solo decir, bueno, vamos a darle una línea a las mujeres de crédito. Es empezar a cambiar los paradigmas,
Es decir, los procesos que yo tengo para darle un crédito a un hombre son diferentes a los procesos a una mujer. Yo no le puedo pedir un historial de empleo a una mujer que nunca ha tenido acceso a empleo por todo esto que estamos hablando. O lo que él decía, nosotras vemos el riesgo diferente y el riesgo para los bancos de prestarle a una mujer son menores que los de prestarle a un hombre. Entonces, ¿por qué no pensar en darles tasas más bajitas? Es realmente empezar a cuestionarse los paradigmas para cambiar los procesos. Y eso lo está haciendo, por ejemplo, Juan Carlos en Bancolombia, y yo creo que hay muchos que lo están pensando, pero no suficientes, porque seguimos con los paradigmas de que somos iguales y eso no es así, por lo menos no por ahora. En el tema, por ejemplo, de los paradigmas, también de la inclusión digital, todo este tema de las carreras STEM, yo creo que a las mujeres dentro de las empresas, cuando ya las agarramos en las empresas, tenemos que empujarlas a que se capaciten más en lo digital. No importa si hay 1000 formas de entrar en lo digital, si las mujeres le tienen miedo, los hombres no los dejan entrar en lo digital, hay que pensar otras formas de lo digital. Cuando yo no puedo llevar un cheque, porque además me cobran más, pero es que yo no sé entrar en lo digital o no me han dejado tener un celular, pues es difícil. Entonces hay que empezar a todo este tema de carreras STEM desde que las niñas están chiquitas hasta que están en nuestras empresas, ayudarlas, empujarlas, capacitarlas, tener coaching dentro de las empresas, eso es súper importante. Y bueno, yo creo que todo el tema de creencias tenemos que hablar. Tenemos que hacer conciencia de las diferencias, tenemos que cambiar los procesos dentro de las empresas para que hombres aliados, que los llamamos ahora, los hombres, yo le decía la primera vez que hablamos de esto, Juan Carlos, yo le decía, ¿quién tiene hoy el poder en el mundo? Lo tienen los hombres, ¿sí? Hay unas mujeres, de hecho, quería contarles que no solo las empresas, nosotras como personas podemos hacer cosas. Yo pertenezco hoy a una asociación que se llama Women in Connection, somos 74 mujeres ejecutivas de alto nivel que tenemos el poder de cambiar muchas cosas dentro de las empresas y lo hemos hecho y entonces compartimos buenas prácticas, aprendemos, damos instrucción, es decir, hacemos muchas cosas para que realmente las empresas estén más listas para este mundo. Buenísimo, Silvia. Tú llamas la atención sobre exactamente lo que quiero que Juan Carlos nos cuente y es desde el punto de vista del banco, como tú ahorita estabas mencionando, uno no puede tener la misma aproximación para llegarle a los hombres o a las mujeres en financiamiento y Silvia pues aquí botó unas ideas, entonces yo quería como que profundizaras acerca de eso, exactamente teniendo en cuenta dos cosas, el tema del riesgo que es muy interesante, el tema del manejo del riesgo desde la perspectiva de género y otra cosa que yo creo que pues hay que mirarla y es la invitación que hace el superintendente, señores, presten, ustedes también son bancos de desarrollo, sus niveles de solvencia les dan para profundizar en el crédito, entonces digamos cuando uno trata de juntar ambos temas, pues tiene unos espacios que de pronto son fundamentales para avanzar en esto. Así es, y para los incrédulos y los que les gustan ver números y temas duros, simplemente las estadísticas lo dicen, nosotros lo hemos hecho en el banco, y las mujeres pagan mejor que los hombres, eso es un hecho estadístico, o sea, no es una percepción, no es algo que Silvia se inventó o que quisiera que sea así, eso es un hecho estadístico. Inclusive en el informe de la banca de las oportunidades, porque esto es a todo nivel, o sea, esto no tiene una connotación ni de estrato social ni de educación. En el informe de la banca de las oportunidades, si usted ven que hacen una discriminación por sexo, muestra que la cartera vencida de las mujeres es menor que la cartera vencida de los hombres, si no creen a los números de Bancolombia. Por lo tanto, hay un modelo, un plan de negocios detrás concreto, y nosotros lo hemos hecho. Nuestra línea de crédito, 200.000 millones que tenemos dedicado para emprendimiento de mujeres, tiene una tasa de interés más baja. Porque tiene el plan de negocio, o sea, no es un regalo, no estamos haciendo es una realidad de un modelo que corresponde a un modelo de rentabilidad, tal cual. Entonces, esto cierra en el modelo económico. Y yo quiero
tal vez compartir un par de ideas sobre el tema que le preguntabas a Silvia, sobre el tema en las empresas. Nuestra experiencia ha sido que empezar a hablar al interior de la empresa de equidad de género tiene un valor muy grande, en todo sentido, y lo voy a dar en qué dimensiones. Primero, se vuelve un tema de conversación corporativa, no es un tema por allá de algún grupo en gestión, no, es un tema de conversación de tu actuar del día a día. Entonces tienes en mente en tu actuación, y nosotros ahí tenemos el frente de clientes, entonces ¿qué vamos a hacer en el tema de clientes? Pero tenemos también el tema del frente interno, cómo estamos en equidad de género, cómo están. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho de lo que sucede y la magia que sucede en las empresas, y es que cuando tú empiezas a hablar de equidad de género al interior de la empresa, a volverlo un tema, a que empiezan a surgir cosas, miren, las personas somos unos, no somos un empleado de Bancolombia y en la casa otra, no, somos la misma persona. Y empiezan esas fronteras, no existen, esas nos las imaginamos nosotros en las empresas. Por lo tanto, el tema de equidad de género empieza a permear también a las familias y empieza a haber conversaciones acerca, porque es que esto es un cambio social, que tiene unos impactos económicos y todo lo que hemos hablado, pero es un tema cultural y social. Entonces, cuando el tema de equidad de género que nace en la empresa, con un objetivo inicialmente corporativo, trasciende a conversaciones familiares, a los hijos, a posibilidades de conversación, a entender realidades de mujeres que tienen situaciones familiares de violencia en su hogar y que eso en las empresas les entreguemos herramientas para que lo puedan gestionar, como lo estamos haciendo en Bancolombia. Es un tema personal, entre comillas, pero es que, insisto, una persona no es distinta en su hogar y si tiene un problema en su hogar no va a poder tener un buen desempeño. Pero si eso se vuelve un tema de conversación, empezamos a generar unos círculos virtuosos. Hagan de cuenta esa ondita que se crea en el agua que empieza a generar una expansión en las familias, y esos hijos que están creciendo, crecen en un ambiente de menos sesgos culturales que los que tenemos nosotros, porque eso es lo otro que hay que reconocer. Todos tenemos sesgos culturales, todos, porque hemos sido criados en un ambiente que tiene esos sesgos. Hay que empezar a reconocerlos en nuestras actuaciones y eso es fundamental. Y las conversaciones lo que hacen es hacer evidentes esos sesgos y hacerte consciente para poder actuar sobre ellos. Eso tiene unos círculos virtuosos muy potentes. Me encanta esa visión y la comparto completamente. El tema de que hablemos de esto, que arranca y que las empresas desde el sector corporativo empieza a generar como esa cultura que se va trasladando o transformando hacia toda la sociedad, me parece que es de fondo. Aquí quisiera como preguntarles a los dos, desde el punto de vista y como conectando, digamos, como la historia o en lo que estamos ahorita acá, que es en los 30 años de Bancoldex y un banco de desarrollo, ustedes, digamos, como un poquito como nosotros, como yo como miembro de junta directiva de Bancoldex, ¿qué lecciones puede sacar como para promover el financiamiento para el sector corporativo, para las mujeres? Y ¿cómo es que el liderazgo femenino se puede empoderar? Yo estoy convencida que el liderazgo femenino se empodera si tiene mayor acceso al financiamiento. Entonces aquí es como a los dos la misma pregunta, entonces no sé si Silvia quisieras arrancar. Bueno, pues yo creo que aquí hemos mencionado muchas de esas cosas que se pueden hacer y, por ejemplo, yo agradezco enormemente, Javier, que estemos cerrando un foro como este hablando de equidad de género y desarrollo. O sea, esto es increíble y si esto sigue pasando, pues realmente va a haber muchísima más conciencia de la necesidad del tema. Tengo aquí enfrente, de hecho, a una miembro de la Junta que ha trabajado mucho en llevar estos temas al sector rural, por ejemplo, en temas de mujer de las regiones que quizás son las más alejadas de pronto a estas necesidades de inclusión, y cuando hablo de inclusión es inclusión en todo el espectro, o sea, inclusión como mujer persona importante en la sociedad, como persona que tiene la capacidad y el derecho de educarse al igual que un hombre, el entrar
en el mundo digital, que cada vez estamos más entrando más en ese mundo. Eso es de las cosas que a mí personalmente más me preocupa, porque nos movemos todo el día hacia lo digital pensando que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, y eso no es verdad, y más en estos temas de desarrollo. Y el otro, pues el tema financiero. Yo creo que este tema de liderazgo, y ya no tenemos tanto tiempo, pero me podría demorar mucho, empieza desde lo que decía Juan Carlos, esos sesgos, que por sesgos no nos damos cuenta que los tenemos. Yo, de hecho, hasta que empecé a trabajar en una compañía privada, porque en el sector privado no me parecía que había tanto este sesgo, fue impresionante entrar a las juntas directivas o a las reuniones de gremio y ver solo hombres, ¿no? Eso me impactó mucho, porque en el sector público uno ve muchos más mujeres. Aquí era como, wow, ¿qué es esto? Este cuento del sesgo es verdad. Y ni hablemos de los bancos, ¿no? No, y los bancos, ¿no? Además, porque Carlos además acaba de decir una cosa que es increíble, pero en los bancos hay muchas mujeres, pero no mujeres en niveles altos, y lo que muestra la estadística es que el número de mujeres no es tan importante como los cargos que tienen, porque si están en cargos con poquito nivel de decisión, pues no cambian nada. Si están en cargos donde tienen altos niveles de decisión, sí cambian mucho. Entonces, lo que ha hecho muchas compañías, como el banco, no quiero solo decir el banco, pero es que han hecho una cantidad de cosas increíbles, de tener mujeres en las juntas directivas que antes no había, pues es importante. Pero de nuevo, es que es increíble lo que nos toca avanzar, pero una mujer no hace ningún cambio porque los hombres no la dejan hablar, porque la interrumpen, porque mil cosas que podíamos durar toda la tarde hablando. Se necesita 30%. 30% ya está medido, 30% en un grupo para que realmente hagan una diferencia. Entonces, una de las razones… Pero debería ser 50. Debería ser 50, pero empecemos por 30. Sí, tú sabes que yo le peleaba, hay un club que se llama el Club del 30%, que está buscando que haya 30% de mujeres en los bancos, y decía, ¿cómo que 30? Empezamos mal. Yo decía, pero ¿cuánto tiempo llevamos en que ni siquiera 1%? Entonces 30 ya es un montón. Entonces hay que ir con pasos pequeños, pero avanzando. Entonces yo creo que de nuevo, todo el tema de mujeres en cargos directivos es un paso súper importante. Entender que desde que somos chiquitos, y aquí todos, mamás y papás, y hijos, abuelos, empezar a darnos cuenta de los chistes contra las mujeres, del lenguaje contra las mujeres, de que los papás, yo a todo el mundo le digo, no hay nadie en la vida que me haya querido a mí más que mi papá. Y sin embargo decía, ingeniería no, Silvia, ¿qué va a estudiar ingeniería? Subas a la bicicleta, su hermano sí, pero tú no, te caes y te rompes la rodilla. Además, no te metas en el barro porque tu vestido blanco recién planchado se daña. Entonces, todo eso que creemos que, y es amor, en realidad es amor, pero nos hace daño enorme. Entonces hay que empezar a darnos cuenta desde que estamos chiquitos, porque todas esas cosas… De hecho, el riesgo, yo no sé si es tan bueno que nos cambien, porque el día de mañana esa aversión al riesgo que tenemos, lo tenemos porque desde chiquitas nos están diciendo que las mujeres somos más vulnerables. Entonces, si nos empoderan, de pronto dentro de 20 años no va a ser tan bueno lo del riesgo. Pero ya vamos a estar donde tenemos que estar. De acuerdo. Dentro de 30 años veremos cómo está la cosa. Exactamente. Yo voy a meter un poquito la cucharada. Yo estoy de presidente de la Bolsa Mercantil. Yo me siento en la junta, 9 señores. No, pues la junta son 9 señores. Entonces yo soy como, Dios mío, en esta asamblea que acaba de pasar, por favor, ¿qué les pasa? Pues tenemos la entrada de una persona. Pero realmente, y Juan Carlos, es el tema del empoderamiento, el tema de que uno en realidad tiene que cambiar los discursos y tiene que lograr que pues no le pase a la gente lo que me pasa a mí, que uno se sienta y hay 9 señores ahí discutiendo el futuro de la bolsa. Y
Tú preguntabas desde Bancoldex, desde los bancos de desarrollo. Yo veía esta mañana que Javier nos presentaba esas ideas de innovación tan maravillosas y se ve como Bancoldex está mirando al futuro un poco, cumpliendo ese papel que mencionaba José Antonio, de cómo van adelante y van marcando un poco esa tendencia para los bancos comerciales. La plataforma que mencionaba de microcrédito, yo creo que es perfecta para darle enfoque de género. Y cuando uno habla de enfoque de género, algunas personas lo reciben mal, pero al contrario, o sea, démosle enfoque de género, creemos en esa plataforma una posibilidad para que el acceso a microcrédito tenga connotación de género. Y los bancos nos asociamos con eso y dirigimos crédito en esa plataforma de Bancoldex que mencionaba Javier, direccionado, de tal manera que promovamos el acceso a través del mecanismo como un banco de desarrollo al crédito y apalancamos con lo que hacemos los bancos, porque aquí la gran virtud es sumar esfuerzos. Aquí no se trata, y los bancos comerciales tenemos un rol, a veces los bancos o muchas veces los bancos de desarrollo nos marcan el camino, nos lo abren y nosotros seguimos, o nos apalancamos mutuamente o nos complementamos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahí yo creo que hay una oportunidad muy clara de hacerlo. Y el resto de innovaciones, empecemos ahora que van a salir, dándoles un giro y que tenga también una connotación de género. El lanzamiento es el momento perfecto, Javier, para hacer este tipo de cosas. O sea que tómalo como una posibilidad de que estos productos de innovación tan buenos que has mencionado, los aprovechemos y démosles enfoque de género. Estamos en el momento perfecto, sabemos la afectación, Silvia nos dio los números, sabemos por lo que están pasando las mujeres, sabemos el impacto económico, pues aprovechemos esa. Y aquí hay muchos mecanismos. Miren, hace 3 semanas anunciamos un crédito. Que tiene una particularidad, y es que tiene unos objetivos para la empresa en 2 dimensiones. Una de sostenibilidad, y es si reduce sus emisiones de CO2 en ciertos porcentajes, le baja la tasa de interés. Y tiene otra connotación. Si aumenta su participación en mujeres en la alta dirección del 22 al 33 en una tabla, crédito es a 5 años y tiene una tabla, a esa empresa se le reduce la tasa de interés. Es un crédito hecho con nosotros, con uno de los bonos, digamos, de sostenibilidad que tenemos, pero ese es un incentivo claro. La empresa le va a querer hacerlo, le estamos generando el incentivo, nosotros ponemos, digamos, entre comillas, sacrificamos rentabilidad, pero estamos ayudando finalmente a que eso que tanto hablamos de que hay que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, eso no se puede quedar en el discurso, eso lo tenemos que hacer todos. Y eso no es labores de gobierno, eso es labores de todos y sobre todo de los privados, porque hemos estado muy ausentes del cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes mencionaban ahora el quinto, el de equidad de género. Ese lo tenemos que cumplir entre todos. Entonces, esas son acciones, y ahí también uno puede hacerlo, Javier, a través de créditos de redescuento, de incentivar con unos objetivos más allá de los financieros o de cumplimiento, a que se tengan unos comportamientos por parte de las empresas que vayan en línea con eso que queremos lograr como sociedad. Totalmente de acuerdo. Esto, digamos, la equidad de género no es un tema que se logra, o el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible no se logra a través de normas, leyes o de un policía diciendo, bueno, déjeme ver usted qué. En realidad comparto completamente que esto es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo de nosotros desde Bancoldex, pero hay ejemplos, hay temas a seguir, lo que nos acaba de mencionar Silvia, lo que tú nos acabas de mencionar, Juan Carlos. Yo creo que esto es así, todos jalando para el mismo lado. No sé si tenemos unos poquitos minutos para terminar. Yo solo quiero decir una cosa que me faltó decir en el tema de qué se puede hacer. Y ¿se acuerdan que les conté que en el sector público no lo veía tan obvio, y en el sector privado sí? Y yo creo que esto puede generar muchas controversias y mucha gente me pelea por eso, pero yo sí creo que nos debemos definir metas. Así como nos definimos la meta de cuántos ingresos queremos, de cuántas ventas, la facturación, qué sé yo, los gastos, debemos definirnos metas
de mujeres trabajando en las compañías y en qué cargos además, no solo el número de mujeres como decíamos. Entonces yo creo que sí debe haber cuotas, yo creo que el tema de la ley de cuotas tiene que ver con el tema de que uno no sienta tanto esta inequidad en el sector público. Yo creería que es algo que se debe hacer, no es una cosa que se logre de un día a otro. De hecho, en Terpel nos definimos hace unos años y veíamos que pues no íbamos a cumplir, pero no importa, pero que todo el mundo tenga un norte a donde llegar es súper importante. Sí, de acuerdo. Hay una diferencia entre el sector público y privado grandísima. Es impresionante. Sí, a mí sí que me tocó eso y es impresionante. Bueno, no sé, ¿tú quieres...? No, tal vez sobre el tema de Silvia muy rápidamente, lo de las metas es fundamental, hay que ponerse metas retadoras, hay que forzar, en el caso nuestro, las compañías de mujeres en junta directiva, mujeres en altos cargos y enfocar las acciones a cumplimiento de esas metas, yo creo que es fundamental. Hay que incluirlo como parte de esa conversación, yo lo recomiendo y creo que es una muy buena práctica. Javier, ¿quieres? Bueno, muchas gracias. Yo solo quiero tomarme un último minuto para agradecer a todas las personas que han estado aquí con nosotros. Yo no sé, esto no se llama un panel, esto es una invitación a pensar muy, muy, muy bonita. Así que gracias Silvia, gracias Marinés, gracias Juan Carlos. Y ya para despedirnos quisiera recordar una cosa. En Bancoldex, la estrategia, la plata y la gente están en manos de mujeres. Así que felicitaciones para quienes están aquí.